Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Paulina Galas Cáceres, soy la psicomotricista de Down, sede Providencia, y hoy vengo a presentarles un tema importante para el desarrollo de los niños de los primeros años, ¿ya? Recuerden que esta charla va a ser subida al canal de YouTube, donde pueden hacer todas las consultas pertinentes al tema y las cuales serán respondidas a la brevedad posible, ¿ya? El tema de hoy es apego, vínculo afectivo y estilos de crianza. Para esto vamos a definir un poco lo que es el apego, el cual se da desde la concepción del niño y durante sus primeros días y primeros años de desarrollo, ¿ya? La teoría del apego se centra principalmente en la interacción entre la madre e hijo o cualquier mayor o cuidador colocado en el lugar de protector, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que necesita una figura de apego que sea consistente con lo que él necesita. Además, el apego es una necesidad biológica que debe ser cubierta por los adultos responsables y que a su vez tengan sus garantías de bienestar integral. Ya los adultos que tomen este rol deben ser capaces de responder a todas las necesidades que el niño necesita. ¿Ya? Es un fenómeno adaptativo que posibilita la supervivencia, ya que el apego no se da porque sí solamente. Es una necesidad, es un fenómeno que el niño adquiere cuando nace, cuando está en el vientre de su madre, para poder defenderse, tanto de las amenazas externas como internas que vive en el abdomen, ¿ya? Y este apego también debe ser trabajado siempre desde el buen trato. O sea, siempre tiene que ser desde el amor, desde la ternura. Si encontramos que hay un apego que no es trabajado desde este término, vamos a tener consecuencias en el niño que el día de mañana van a ser graves. Es ahí donde encontramos, por ejemplo, cuando un niño no tiene apego o no hizo esta relación de apego en un inicio de su vida. Encontramos esto en niños que, por ejemplo, viven en el cename, que tienen hábitos de conducta, que tienen malos hábitos de conducta, que son rebeldes, que son agresivos, ¿ya? Porque no tuvieron este entorno de amor y de ternura que necesitan para poder crearse ellos mismos, tener su identidad propia y segura. Un aspecto favorecedor de este apego sería contar con este apoyo temprano o precoz al momento del nacimiento. Es por esto que actualmente se está estimulando mucho que, por ejemplo, cuando el bebé nace, se pueda colocar inmediatamente en el pecho de su mamá, para que de esta forma él la pueda reconocer, porque si bien ya ha escuchado su voz dentro del abdomen, han sido un solo cuerpo, él necesita volver a hacer estas relaciones más tangibles, ya necesita sentir que es su mamá la que está ahí. Entonces por eso se hace este ritual de poner al bebé en el pecho al momento del nacimiento. En una primera instancia del apego se hace principalmente con el padre o la madre o el cuidador que está a cargo. Sin embargo, Bowlby, que es el que instaura esta teoría del apego, dice que dentro de su desarrollo de esta teoría instauran un concepto de base segura. ¿Qué es la base segura? Es la condición esencial que debe ser brindada por ambos padres de tal manera que el bebé o niño pueda explorar el ambiente con tranquilidad, de que no será abandonado y contará con su figura de apego cuando sea necesario. Esta condición de base segura se da principalmente cuando el niño empieza a caminar, o sea, digámoslo así, empieza a gatear, a caminar, 9 meses, empieza a gatear, y de ahí ya va caminando durante el año,
Entonces es ahí cuando se instaura este concepto de base segura, ¿ya? Porque es ahí cuando el niño necesita saber que si él va a explorar un entorno, va a buscar los juguetes, se va a separar un segundo de sus padres, ellos van a estar ahí cuando él regrese, que ese es su mayor temor, ¿ya? Es aquí también, dentro de este periodo, 8 o 9 meses, donde los niños tienen su sentido de pertenencia. Entonces, empiezan a ver que pueden separarse un poco del papá, pero que van a volver y va a estar ahí siempre, esperándolo. Y no se va a ir, no va a desaparecer, ya que ese es su mayor temor cuando son pequeños. Es por esto que se ha instaurado o la literatura reconoce ciertos tipos de apego, ya que va a depender de cómo yo me enfrenté a este pequeño y cómo él se enfrentó a mí en los primeros años de vida, porque esta relación es una necesidad, ¿ya? Que el niño tenga este tipo de apego es una necesidad para él para poder sobrevivir. El niño no hace esta relación porque sí nomás. Y el adulto tiene que ser un adulto capaz de tener esta relación, ¿ya? El núcleo de esta teoría de apego está principalmente en comprender que el ser humano, desde sus inicios, necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal, con la finalidad de que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. Es por esto que yo le decía que el bebé tiene la necesidad de apego, mientras que el adulto tiene la capacidad y las competencias para generar este apego con el bebé. ¿Cuáles son los tipos de apegos que la literatura refiere? Tenemos un apego principalmente que es seguro, donde hay una confianza por parte del bebé de que su cuidador va a estar siempre disponible para él, para cubrir sus necesidades, para darle alimentación cuando él lo necesita, para acudir a él cuando él llora, ¿ya? Que va a estar ahí siempre. O sea, que él sabe que, por ejemplo, si en los primeros meses el llanto es el método por el cual el niño llama la atención, él va a llorar y su adulto va a estar ahí, ¿ya? Que el adulto va a apoyar la exploración de este niño con toda la confianza. O sea que, por ejemplo, va a jugar con él, lo va a mirar, va a darle esta ternura que él necesita en unos primeros instancias. Mientras que el segundo tipo de apego, que es el apego inseguro evitativo, es donde el niño no confía en que la figura de apego estará disponible, ¿ya? Entonces él dice, a lo mejor va a estar, a lo mejor no va a estar, ¿ya? Y es por esto que él intenta ser como autosuficiente en el fondo e intenta arreglárselas por sí mismo, en este tipo de apego, ¿ya? El apego inseguro ambivalente quiere decir que el bebé está inseguro de si esta figura estará disponible. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que un rato está, un rato no está. ¿Ya? Que, por ejemplo, cubre algunas necesidades, pero otras no. Que, por ejemplo, ve que el niño llora y lo atiende, pero a lo mejor en otra oportunidad el niño llora y lo deja. Entonces, el niño siente esta inseguridad por esta figura y no sabe si es o no es. Y el apego desorganizado, que es el más complicado en el fondo, es donde pueden presentarse estos tres tipos de apego anteriores, ya sea, por ejemplo, un apego seguro en un momento, un apego inseguro evitativo en otro momento y un apego inseguro ambivalente, pero de forma mucho más desorganizada. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, personas de apego, ya sea madre, padre o cuidador, con múltiples condiciones, ya sea mentales, psiquiátricas, ya son estos papás un poco que tienen una condición enfermiza, ya que no logran hacer que el niño pase por esta etapa de apego de una forma segura. Entonces, este tipo de apego, el último, es el más complicado porque nos trae muchas consecuencias cuando los niños son adultos. Ya hace que, por ejemplo, ya el sistema tenga que intervenir mucho más allá de él, va a necesitar, por ejemplo, psicólogo desde chico, a lo mejor psiquiatra desde chico, porque
tuvo una parte importante de su vida que es el apego de forma incompleta y no de la mejor forma posible. ¿Ya? Muchas personas confunden lo que es el apego con el vínculo, ¿ya? Sin embargo, son dos cosas que son muy distintas. El apego, como decíamos anteriormente, es la relación que tiene el niño con el bebé, pero en una primera instancia. En cambio, el vínculo afectivo es la conexión que involucra los sentimientos entre dos personas que se reconocen en una estrecha relación, ¿ya? El vínculo se forma siempre y cuando haya habido un apego. El apego permite el vínculo. El vínculo se forma con más personas. Por ejemplo, el apego en una primera instancia es papá, mamá, cuidador, ¿cierto? Pero el vínculo, una vez que el niño va reconociendo más figuras, puede ser, por ejemplo, cuando ya reconoce a sus abuelos, ese es un vínculo afectivo. Cuando ya reconoce a sus primos, ese es otro vínculo afectivo. Ya que no necesariamente va a condicionar que este niño tenga una niñez como corresponde, no así como es con el apego. El apego se presenta con aquellas personas con las cuales se ha establecido un vínculo afectivo significativo, ¿ya? Que es lo que yo les comentaba, o sea, en una primera instancia, madre, padre, cuidador, y ya después cuando el niño va creciendo, va desarrollando su sonrisa social, por ejemplo, este vínculo ya se puede volver a lo mejor con un abuelo, con una abuela, con un tío, con un primo, las personas siempre de un círculo más cercano. Para que el desarrollo integral, el desarrollo infantil sea integral, nosotros necesitamos de estas dos cualidades anteriores, que se dé el vínculo y el apego. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el desarrollo integral, infantil integral, es un proceso secuencial, como lo veíamos en la charla anterior, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que va por etapas, ¿ya? Es secuencial, o sea, viene una secuencia de etapas que van a hacer que el niño pueda desarrollarse de una forma óptima. Es integral, porque no solo abarca a la persona, sino que abarca también, por ejemplo, a la sociedad, abarca al entorno, y es global, porque mira a la persona como un todo. O sea, mira lo que es lo motor, lo cognitivo, lo emocional, lo psicológico, lo conductual y lo vincular, ¿ya? Este desarrollo es en espiral porque las etapas van y vuelven, ¿ya? Quiere decir que no solo avanzan, o sea, no quiere decir que, por ejemplo, si un niño que gateó, o se sentó mejor, gateó y se paró, no va a volver a esas instancias porque ya aprendió a caminar. O sea, si a ese niño para conseguir su objetivo le es más rápido gatear, una vez que ya caminó, lo va a volver a hacer, ¿ya? Por eso es en espiral, porque va y vuelve. O sea, por ejemplo, un niño que, no sé, necesita alcanzar algo rodando, girando, lo va a volver a hacer, siendo que esta es una etapa desde los 4 a 6 meses, pero lo va a volver a realizar, porque las etapas van y vuelven para consolidar una mejora, ¿ya? Y es dialéctico porque los niños necesitan resolver ciertos conflictos del desarrollo para poder madurar. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos que, a lo mejor tenemos un niño que aprendió, por ejemplo, matemáticas, ¿ya? Aprendió a sumar y a restar, ¿cierto? Para poder madurar ese proceso de suma y resta, esto lo va a hacer en un proceso más complejo que va a ser, por ejemplo, la multiplicación, ¿ya? Entonces necesita resolver esos dos problemas anteriores para poder madurar a uno más complejo. Tiene componentes y características tanto genéticas y ambientales que necesitan las garantías de la familia, la sociedad y el Estado. La familia es el principal garante de derechos, ¿ya? Del niño como estructura, o sea, del niño, la familia va a facilitar que este niño crezca en un ambiente de amor, de confianza, de necesidades cubiertas. Sin embargo, para que esto ocurra, la familia igual necesita de la sociedad, ya necesita del apoyo del resto de la comunidad, del entorno, y que el Estado
garantice además esos derechos para estas dos instituciones anteriores, digámoslo así. ¿Ya? Porque si un Estado no garantiza los derechos de los niños, la familia y la sociedad poco van a poder hacer en esto. Bueno, esta definición tan completa es tomada de una autora que es Marcela Hernández Lechuga, en el año 2018, que es una psicomotricista súper reconocida. ¿Cómo se evidencia la evolución del desarrollo? La evolución se desarrolla en muchos aspectos, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver en el aspecto postural, de patrones de acción, en el aspecto motor, o sea, viendo cómo cada niño, por ejemplo, va adquiriendo las distintas etapas del desarrollo, cómo se va moviendo, cómo pasa desde estar todo el día acostado a sentado y luego a parado. La expresión motricia, cuando ella empieza con sus manitos a escribir, a saltar, ¿ya? Cómo esta expresión de a saltar en un pie, de la motricidad, se va expresando. Se expresa también en sus habilidades sociales, ¿ya? Cómo este niño empieza a interactuar con un otro, con uno a lo mejor de su misma edad, o con uno a lo mejor no tan de su misma edad, pero que propicia que este ambiente de interacción se dé, desde la parte psicológica, desde la emocionalidad, ¿ya? Desde el grafismo, cómo el niño escribe, desde el lenguaje, cómo se va desarrollando, o sea, desde que dice sus primeras palabras hasta que ya, por ejemplo, arma frases completas, dice oraciones completas, ya, todo esto va pasando por un proceso, cuando, no sé, por ejemplo, cuando son pequeños no pueden pronunciar la R y después de los 5 años ya la pueden pronunciar, entonces, toda esta evolución del desarrollo nos va evidenciando que van hacia un desarrollo correcto. ¿Ya? Para que todo esto ocurra, el apego y el vínculo no es una cosa que sea así al azar, o sea, que nosotros vengamos preparados innatamente para la maternidad, si bien es un aspecto cultural, ya viene de generación en generación, uno aprende de sus padres, cómo lo hicieron sus padres, de repente trata de repetir algunas cosas y otras no, ya, dice por ejemplo a lo mejor ya, no sé, mi mamá lo hizo bien en este sentido, pero yo encontré que a lo mejor en este otro no, y yo como mamá no voy a volver a repetir eso, ya viene de generación en generación. Sin embargo, nosotros necesitamos competencias que se llaman competencias parentales para la buena crianza, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Estas competencias son capacidades prácticas de los padres, padre, madre, cuidador, para, valga la redundancia, cuidar, proteger y educar a sus hijos y asegurarles un desarrollo sano, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros no aseguramos estas condiciones, cuidar, proteger y educar a nuestro hijo no va a tener el día de mañana un rol social importante, ya no va a ser una persona dentro de la sociedad que sea una persona de bien en el fondo, ya que pueda ser capaz de guiar a otro, de ser padre nuevamente, de poder formar una familia. Ya tenemos todas estas limitaciones si no aseguramos esto. Sin embargo, para que estas competencias puedan ser efectuadas efectivamente, estas competencias necesitan de ciertas capacidades, ¿ya? Que estas capacidades están determinadas por factores biológicos y hereditarios, pero que si bien vienen, como les decía, de generación en generación, pueden estar instauradas un poco en nuestro genoma o ADN, pueden ser moduladas por las experiencias vitales e influidas por la cultura y los contextos sociales, que es lo que yo les decía. O sea, voy a ver qué es lo que mi mamá a lo mejor hizo mejor, o lo que ella hizo, yo encontré que estuvo bien, entonces lo voy a repetir, y lo que no, lo voy a dejar y lo voy a tratar de hacer de otra forma. Como también puede estar influido por las culturas. Hay ciertas culturas que permiten ciertas cosas y otras que no. Y sobre todo los contextos sociales, ¿ya? Donde yo me desarrollo, donde me desenvuelvo, y si este contexto es óptimo o no para mi desarrollo. ¿Cuáles son estas capacidades? ¿Ya? Porque si bien dijimos que necesitábamos competencias, pero estas competencias necesitan capacidades. Barudy y D'Artagnan definen estas 4 capacidades
para poder desempeñar una buena crianza y un buen apego, ¿ya? Un buen apego y un buen vínculo. La primera es la capacidad de apegarse a los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos recursos tanto emotivos, cognitivos y conductuales que poseen las madres y padres para responder a las necesidades de sus hijos. O sea, como yo les decía en un comienzo, el apego no es solo estar con el bebé todo el día. El apego necesita de una interacción emocional fuerte para que este hijo pueda ir desarrollándose de una mejor forma posible. Por ejemplo, no promueve el vínculo solamente que yo a lo mejor le pueda dar pecho a mi hijo, sino que si bien, por ejemplo, yo no tuve leche, o no sé, o tengo un niño adoptado que ya no recibió leche, yo lo puedo hacer con una mamadera, pero siempre generando una interacción, o sea, estando en un lugar adecuado, en un lugar tranquilo, sentado, yo lo tomo en mis brazos, le doy la mamadera y lo miro al momento de darle el alimento. Eso genera una interacción emocional que va a crear este vínculo de apego con ese niño. O sea, si por ejemplo yo me pongo a darle pecho al niño y estoy viendo la tele o viendo el celular, esa situación no me genera ninguna interacción. Entonces, eso no me asegura que el apego con mi hijo va a ser el que uno espera, ¿ya? Y los papás siempre deben estar dispuestos a responder a sus hijos, a sus necesidades, a todo lo que ellos necesiten, ¿ya? Otra de las capacidades es la empatía, que es la capacidad de percibir las vivencias internas de los hijos a través de las emocionalidades y los gestos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no sé, si mi hijo llora, una mamá o un papá que tenga apego va a saber muchas veces por qué llora, o sabe cuando diferenciar cuando es un llanto de dolor, un llanto de angustia, un llanto de a lo mejor querer algo, o cuando están enfermos, ¿ya? Cómo se ponen corporalmente, cómo son sus gestos, a lo mejor, hoy día amaneció un poco más decaído, ¿ya? Esa es la empatía que uno siente por los hijos y que me va a asegurar que estas capacidades parentales se vayan desarrollando de forma óptima. Los modelos de crianza, ¿ya? Saber responder a las demandas de cuidado. Si bien hay distintos modelos de crianza, uno siempre tiene que tomar el que más le acomode y con el que mejor su hijo se vaya desarrollando, ¿ya? Y siempre viendo si de responder a las demandas de cuidado que este hijo necesita. ¿Cuáles son? Y la última es la capacidad de participar en redes sociales y de utilizar los recursos comunitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que esta capacidad es la facultad de pedir ayuda, aportar y recibir ayuda de redes familiares y sociales o profesionales. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo a mi hijo y, por ejemplo, tengo a mi madre cerca, a lo mejor en alguna oportunidad yo voy a necesitar de ella, entonces va a ser la facultad de decirle, mamá, hoy puedes quedarte con mi hijo porque yo necesito hacer tal cosa, o no sé, por ejemplo, cuando están en una primera, cuando el bebé nace, están en este primer tiempo, a lo mejor saber detectar si hay a lo mejor una depresión postparto y acudir al profesional correspondiente para poder subsanar esta dificultad, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos esta capacidad de decir, mira, sabes que hoy necesito de ayuda, lo mejor distintas ayudas, pero necesito de esta ayuda, ¿ya? Y no quedarse pensando que todo lo puedo resolver mágicamente o que soy un ser superpoderoso. ¿Ya? Si bien dentro de las competencias parentales tenemos las capacidades parentales, también tenemos lo que son las habilidades parentales. Estas competencias se dividen en estos dos tramos, ¿ya? Que son las capacidades parentales y las habilidades parentales. ¿Qué son las habilidades parentales? Son la plasticidad de madres y padres para dar una respuesta adecuada y pertinente a las necesidades de sus hijos de forma singular, de acuerdo a las etapas del desarrollo. ¿Ya? Estas habilidades parentales tienen 3 funciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque como decía anteriormente, necesita que estos padres den una respuesta adecuada a las necesidades de sus hijos. Entonces, las dividieron en 3 funciones. ¿Cuáles son estas funciones?
Tenemos principalmente una función nutricia, que es proporcionar los aportes necesarios para asegurar la vida y el crecimiento de los hijos. Sin embargo, esta función nutricia no va solamente en alimentar al hijo, ¿ya? No significa que yo dándole solo la comida o el alimento que él necesita, esta función va a estar cubierta. No, esta función va en torno a brindar experiencias sensoriales y emocionales que promuevan una conexión y satisfacción de las necesidades, fomentando la interacción y la reciprocidad entre la madre y el hijo, que era lo que yo les decía. O sea, dar alimento por dar no tiene ningún fin, ¿ya? Cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, si yo a mi hijo le doy el alimento con la interacción que él necesita, vamos a generar este apego de forma adecuada. Otra de las funciones es la función sociabilizadora, donde padre y madre son fuentes fundamentales que permiten el desarrollo de un autoconcepto o identidad, ¿ya? Mediante esta función nosotros vamos dándole las herramientas a nuestros hijos para que ellos puedan ir creando su propia identidad, sean un ser propio, ¿ya? Se relaciona, como dice ahí, con respecto a la construcción de la identidad y experiencias relacionadas que se brindan al hijo. O sea, por ejemplo, si bien ellos vienen con una carga genética importante de cómo van a ser, nosotros, cuando ellos nacen, dependiendo del entorno, de cómo sociabilicemos, de las personas que tengamos a nuestro alrededor, ellos van a ir formándose su propia identidad, ¿ya? Y finalmente, la función educadora, la cual es garantizar el aprendizaje de los modelos de conductas necesarios para la convivencia en familia, en la sociedad y respetándose a sí mismo y a los demás, ¿ya? Aquí se refiere principalmente a la interiorización de las normas, reglas y expectativas sociales de un entorno determinado, ¿ya? Es cómo nosotros vamos a hacer que este individuo se inserte en una sociedad sin ser conflictivo, agresivo, y poder ir resolviendo todas las fallas que él vaya teniendo durante su desarrollo, ¿ya? O sea, cómo va a ir confrontando los diversos escenarios que se le van colocando y si es capaz de desarrollarlo de forma adecuada, ¿ya? Todas estas capacidades, competencias parentales, quise decir, fueron sacadas de un libro de Barud y D'Artagnan, que son los buenos tratados infantiles, ya, donde habla mucho del tema de la crianza con amor y respeto. Entonces, ahora pasando un poquito a la crianza y los estilos de crianza, vamos a ver qué son y cómo han sido transformadas durante el pasar del tiempo, ¿ya? La crianza principalmente es caracterizada por ser una realidad construida desde el contexto en el cual se practica y sus raíces culturales. Yo les decía, está muy determinado por dónde uno nació y cómo nació. O sea, va a depender de la cultura que uno traiga, de cómo mi mamá lo hizo, para saber qué es lo que yo voy a tomar de lo que yo vi para poder traspasarlo hacia mis hijos. Mientras que el estilo de crianza da cuenta de cómo en lo personal o familiar se adopta una actitud al momento de interactuar con los hijos e hijas, ¿ya? O sea, nosotros podemos tener la crianza, pero también podemos tener algunos estilos que si bien van a llegar al mismo fin, no todas las familias los toman de la misma forma. Sin embargo, independiente del estilo que uno pueda optar, esta actitud elegida siempre, siempre, siempre debe respetar las necesidades de cada niño o niña, las cuales son el amor, la alimentación, la seguridad, la salud y el bienestar. O sea, si no están dentro de estos 5 pilares, estilo de vida, esa actitud, ese estilo de crianza, difícilmente voy a lograr que sea óptima para el desarrollo de mi hijo. ¿Cuáles son los tipos o tendencias de crianza? Tenemos una crianza de entrenamiento, ¿ya? Que es donde habitualmente cuando se requiere una acción,
si esa acción está bien realizada, yo voy a dar un premio, ¿ya? Es como entrenar a mi hijo para que realice en el fondo las cosas por el buen camino. O sea, si él lo hace bien, yo lo premio. La crianza psicoanalítica, que va más bien desde una parte más interna, psíquica, ¿ya? Donde va a haber una, una, va a haber una contrapuesta entre lo que es el desarrollo y los conflictos, ¿ya? Una crianza antropológica, que es más bien cultural, cómo viene desde los tiempos de las distintas culturas. Y finalmente, una de las más importantes que se está utilizando mucho actualmente, que es la crianza con apego, que va dirigida principalmente a lo que es la empatía y el apego. ¿Ya? Dentro de esta crianza con apego, que se estimula mucho en lo que es, por ejemplo, el Chile crece contigo, dentro de los consultorios, se trata siempre que la familia siga esta tendencia de crianza. Tenemos lo que es la crianza respetuosa, donde hay empatía y respeto por el niño, o sea, por ejemplo, se escucha, se sopesan sus decisiones, ya se le pregunta a lo mejor cuál es su decisión y se ve si se puede tomar o no, hay consenso entre ambas partes, y la crianza natural ecológica, que van principalmente a lo que es la empatía y el cuidado personal, ya sean estas, por ejemplo, estas crianzas más naturales, donde los niños comen cosas solo orgánicas, son más naturistas en el fondo, ¿ya? Es por esto que dentro de este último rango, que son las crianzas con apego, la Attachment Parenting International, que es una asociación para la crianza con apego, propuso 8 principios de crianza en los cuales deberían basarse los padres antes y después de tener un hijo para una crianza óptima. ¿Cuáles son estos 8 principios? Principalmente prepararse para el embarazo, el parto y la crianza. O sea, venir ya con un parto programado, venir con una preparación para el embarazo, leer mucho a través de las distintas páginas, cómo es el embarazo, cómo va a ser el parto, cómo es la crianza. Si bien hay cosas que uno no las puede, no las puede tener seguras, como por ejemplo el parto, saber de qué se trata, cuáles son mis opciones, cómo podría hacerlo, y la crianza. Alimentar con amor y respeto, ¿ya? Que era un poco lo que hablábamos al principio, que siempre dar no solo una función nutricia al hijo, sino que una función nutriente, ¿ya? Nutriente rica en alimentos y rica en amor, rica en interacción. Responder con sensibilidad, o sea, cuando mi hijo tiene alguna necesidad, yo pueda responder de la forma más adecuada y cubriendo esta necesidad de una forma óptima, ¿ya? Contacto corporal, este es otro de los principios, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el niño en una primera instancia es muy pegado a uno, ¿ya? Necesita mucho este contacto, entonces, no sé, preparar el porteo, por ejemplo, hacerle masajes, tocarlo, los niños son mucho de piel en una primera instancia porque necesitan la seguridad de sus padres, entonces, generar este contacto corporal, o sea, si es un niño, por ejemplo, que yo le doy la leche cada 3 horas y lo dejo solo en su cuna, o sea, difícilmente este principio se va a cumplir, ¿ya? Porque ellos necesitan de las caricias, del amor, de la ternura, de las palabras, ¿ya? Y de que este contacto corporal sea efectivo. Otro de los principios es participar activamente de las rutinas del sueño, ¿ya? De que bien habla de que, por ejemplo, muchos se preguntan, oh, ¿y tu hijo duerme toda la noche? ¿Ya? No todos los niños duermen toda la noche. Y no lo hacen principalmente porque tienen necesidades que deben ser cubiertas por los padres, ya sea de alimentación en la noche o de cariño. Entonces, es por esto que uno tiene que prepararse para estar ahí dispuesto a cuando el niño lo necesite durante la noche. Proporcionar un amor y cuidado constante, ¿ya? El niño necesita ver a sus padres presentes, necesita saber que están ahí para cuando él los necesite. Usar una disciplina positiva. Esto quiere decir tratar al bebé como a mí me gustaría ser tratado,
¿ya? O sea, seguir como esa línea. Y procurar un equilibrio entre la vida personal y familiar, que es súper importante, ¿ya? Porque no todo va envuelto en lo que es el niño. Nosotros también tenemos una vida personal. Entonces hay que hacer un equilibrio entre estas dos vidas, personal y familiar, para que se pueda llegar al desarrollo óptimo de los niños, ¿ya? No olvidarse que uno también es persona y también necesita cubrir ciertas necesidades, ¿ya? Es por esto que mi querido Bernard Couturier dice que el regalo más bonito de los padres a un hijo es el amor, el afecto, la ternura y también un contexto vital decente. O sea, si yo crío desde el amor, desde la ternura, desde la contención, ¿ya? Mi hijo va a tener las herramientas necesarias para el día de mañana ser capaz de enfrentarse a los diversos escenarios que le presenta la sociedad y ser un sujeto activo dentro de la sociedad. O sea, tener las capacidades, las competencias para insertarse en ella y desarrollarse de buena forma, tener una buena familia y criar buenos hijos, ¿ya? Así que es súper importante criar con amor y con afecto, ¿ya? Muchas gracias por todo, espero les haya gustado esta presentación. Hasta luego.